Vale, estamos ya en directo. Ok, vamos a continuar con el Vampyr. Esto aquí. Vamos a continuar con el Vampyr a ver si hoy me va mejor. Que ayer por la noche la verdad que me estuvo dando bastantes problemas y al final pues decidí dejarlo. A ver si va un poco mejor el directo ahora que no está lloviendo. Además mi hermana también se ha ido hace poco, así que imagino que irá mejor el wifi puesto que no va a estar ahí ella jugando al LOL. Así que nada, espero que vaya mejor. Debería. Si sigue yendo mal, pues ya está, se deja y otro día se intenta. Vale, pues nada, he borrado justo el directo de ayer, así que nada, en principio la idea va a ser intentar continuar un poco con la historia que habíamos dejado pendiente. Y si recordáis, matamos a nuestra hermana, Mary, por segunda vez. Fuimos a hablar con Lady Ashburn y nos dijo eso, que iba a estallar una guerra entre los vampiros como más poderosos y los nuevos jóvenes. Los vampiros poderosos quieren acabar con los vampiros jóvenes porque como que estaban muy descontrolados y no tenían cuidado y iban por ahí pues matando a demasiada gente y sin control. Y entonces como que querían empezar una guerra y ya está. Y fuimos ayer al club este de Ascalon, que es como el club de los vampiros más importantes, más fuertes. Y nada, nos hicimos socios del club. Y en principio creo que eso ya fue todo. Nos hicimos socios, nos dijeron que fuésemos por las calles preguntando a la gente sobre el nuevo brote este que había de vampiros, que por el tema de la gripe o por lo que sea, los vampiros eran como más violentos y estaban más descontrolados. Entonces teníamos un poco que explorar eso. It's locked, all right. ¿Por qué está cerrada esta puerta? Un segundo. ¿Puedo entrar en esta habitación? No. Igual voy a poder espiarla. Vale, sí puedo espiarla. Imagino que desde el balcón. Stop crying, Mary. Your father and I have spoken about your fiancé, Mary. We believe he'll be an honorable husband for you. We'll set a date for the marriage then. That way, I'm sure one of my children will give me grandchildren. La madre está un poco mal de la cabeza, ¿no? Pensando que su hija sigue viva. I understand your thirst for knowledge, Jonathan, and your father and I are proud of it. But you are not that young anymore, my son. When will I meet your soulmate? You can ascribe my romantic tendencies to my French origins if you want, Aubrey. But I'll never cease to believe in a match made in heaven, my beloved. I really wish you could meet her mother. You would love her. Vale, la madre está un poco mal de la cabeza. Se ve que no ha asimilado muy bien la muerte de Mary. Vale, entonces, bueno, estuvimos... Buah, si pudiese salir de aquí estaría guay. Joder, me han reventado en un segundo, ¿eh? Tenía toda la vida y en un segundo me han reventado. Bueno, el caso es eso, que estuve preguntando fuera de cámara ayer, cuando terminé el directo, estuve preguntando a unos cuantos ciudadanos sobre el motivo, si podían saber de dónde venía la gripe esta que provocaba que los vampiros fuesen más violentos. Y no sé si llegué a hablar con todos los ciudadanos que hay en esta zona de la ciudad, pero creo que hablé con la gran mayoría y me dieron como distintas pistas de a dónde podía ir a investigar.
Y entonces la misión que pone ahí a la derecha es justo dirigirse a eso, a las distintas fuentes de infección que nos han dicho, y a ver si en alguna de ellas encontramos alguna pista. Madre mía, es que me hacen un daño, tío. Me hacen un daño con el gas este. De 2 tortas, Mike. Es que... buah. Tenía la mitad de la vida y me la ha quitado de 2 tortas. La primera torta me ha stuneado y no me dejaba atacar, y ya la segunda no podía hacer nada. Es que no sé si... quizá debería ir matando... no sé. A ver, si voy con cuidado lo puedo hacer, pero es que, claro, llega un punto que se complica mucho, y si no subo de nivel... Es que la forma de subir de nivel rápido es matando gente, matando ciudadanos, y no sé hasta qué punto quiero empezar a hacer eso. Voy a ir en primer lugar a... voy a centrarme, yo creo, en las misiones principales. Pues ya digo, no tengo necesidad de estar aquí matando a estas criaturas que hay por aquí. Y si veo que se complica demasiado, esta puerta debería estar abierta. Estoy en combate y no me deja. Vale, ya. Si veo que sigo haciendo las misiones de la historia y sigue estando demasiado complicado... pues debería plantearme buscar algún ciudadano para... Vale, aquí tenemos la primera pista, vamos a echar un vistazo. ¿Un arma? Escopeta excepcional. A ver, un segundo. Tiene 3 balas en el cargador en lugar de 2. 352 de daño, 422. No es mucha la diferencia. Es que es mucha la diferencia. Esta tiene 2 de cargador. Velocidad de recarga 8. Velocidad de recarga 5. Nada, es mucha la diferencia. Prefiero la que tengo. Vale, ¿qué más? ¿Puedo entrar en alguna habitación? ¿Hay alguna pista? Vaya. Ay, mierda, es de las que suelta gas.
Nada, me quedo pillado en la pared por algún motivo. Me muero. Es que me he quedado pillado en la pared y ya está. Y automáticamente... Como se ha muerto, también te digo. En el momento que me quedo pillado en la pared es que no puedo hacer nada. Encima con el gas también. Voy a intentar ir primero a por la que suelta el gas, porque es que si no voy a estar todo el rato infectado y me va a acabar matando. Me quita demasiada vida ese gas. Es que es una putada, porque los enemigos me salen de nivel 27 y yo soy nivel 19. Me cuesta muchísimo matarlos y me hacen muchísimo daño. Entonces no sé si es por culpa de eso, que no estoy matando suficiente. O sea, debería empezar a matar a ciudadanos que me caigan mal, para empezar a levelear. ¿La puedes morder, por favor? Me ha bajado la vida instantáneo, tú. A ver, quiero ver eso en el directo repetido. O sea, es que ha sido instantáneo. Me ha pegado un golpe, estaba con el gas y la vida ha hecho ¡pup! Y se fue. Es brutal, tío. Es que yo no sé qué hacer. En fin. Supongo que tendré que... No sé. Es que necesito ir a buscar a matar a algún ciudadano que me caiga mal y que más o menos me dé bastante experiencia, ir a matarlo y levelear, porque es que si no, no sé cómo voy a... ¿Qué tienen debilidad? El tío tiene debilidad a la sangre y la... Vale, una menos. Uf, la vida que me he quitado de un golpe es increíble. Madre mía, ese... Mira la vida que me ha quitado, es increíble. Me parece increíble que de un golpe me quite la mitad de la vida. Un golpe normal, ¿sabes? Que ni siquiera me ha hecho un agarre ni nada. Un golpe normal, la mitad de la vida. Es como... Pues nada. Madre mía, tío. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Vale, con esto está... ¿Otra vez habéis aparecido? Y estoy muerto. Es
increíble. Ay, es increíble, tío. Vale, con esto se supone que ya he investigado la primera fuente y ahora tengo que investigar una segunda. Puede que haya más, no sé si hay solo dos o si hay más sitios que tengo que investigar. A lo mejor tengo que hablar con ciudadanos y preguntar. Igual tengo que hablar con alguien más y preguntar para que me digan más. ¿Han vuelto a spawnear? Pero no hace falta. Creo que no necesito matarlos. De todas formas, si me dan la opción de hacerlo, me han dropeado materiales buenos para mejorar armas. Entonces, si puedo matarlos, voy a intentarlo. Es mucho mejor pelear sin la fijación de cámara. Es increíble como una mecánica que se supone que está hecha para ayudar al jugador, lo único que hace es empeorar la experiencia y el combate. Es mucho mejor pelear sin la cámara. Me quedo pillado. O sea, es que prefiero fallar golpes y pegarle al aire que usar la cámara y que los esquives sean una mierda y me quede pillado en los sitios. Se esquiva mucho mejor así, sin la cámara, no jodas. Una muerta. Le he dado materiales para la... Hostia, pues... No sé si habrá sido un bug. Pero me viene muy bien matarlo para conseguir materiales para mejorarme las armas. Sí, me están dando materiales de mejora. Joder, me viene genial. Experiencia no me han dado. Ya si me llegan a dar también 2000 de experiencia, creo que me han dado antes, ya sería increíble. Pero no. Pero oye, los materiales me vienen bien. Vale. Ya está, una vez que matas a la del gas, ya el resto es fácil. Vale. Vamos a investigar la segunda fuente. Y luego con lo que acabo de hacer de matar... O sea, creo que al haber matado 2 veces y me han dado 2 veces el drop, creo que debería poder levelearme, subirme de nivel tanto... Bueno, creo que la escopeta, el arma melee creo que no la puedo levelear, pero la escopeta sí. Vale, sigo por esta calle y a la izquierda.
Nivel 27 y 28. A ver si puedo venir sin que me vea. Vale, cuidado con este, que es un cabrón, el de la cruz. Ah, mira, aquí tienen el trigger. Vale, tienen ahí el trigger y si paso de ahí no me atacan. Vale, me voy. La buena inteligencia artificial de los enemigos. Porque esto es un cambio de zona. Esto es como una zona de la ciudad y esta es otra. Entonces en el momento que paso de ahí, dicen, ¿qué ha pasado? Y se me ha olvidado por completo lo que estaba haciendo. Vale, este muerto. Vale, cuando hace eso, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. En fin. Aprovecha el bug. Vale, eso es para la pistola, o sea, que genial. Y en esta zona de la ciudad creo que no he estado nunca, así que cuidado aquí con los enemigos. Nivel 29 y 28. Estoy muy por debajo del nivel que debería estar. Vale, voy a matar a este. El otro, no sé si desde ahí me dispara. ¿Me dispara desde ahí? Sí. Vale, pues voy a matar a este entonces primero. What? Estoy flipando. ¿Cuánta vida me ha quitado de un golpe? Me ha quitado literalmente el 80% de la vida de un golpe. ¿Pero qué está pasando, tío? Me ha quitado el 80% de la vida de un golpe. Es que alucino, tío. Es que alucino. No sé qué hacer. Es que creo que si leveleas, los enemigos suben de nivel. O sea, si duermes, los enemigos suben de nivel por algún motivo. Entonces es en plan de, ¿qué hago? Porque voy a subir de nivel, a lo mejor subo 2 niveles y los enemigos suben otros 2 niveles. Entonces estoy en las mismas. Entonces ahora a lo mejor me voy a un refugio, descanso y subo de nivel, subo a nivel 21 y los enemigos de repente me aparecen a nivel 30. Es como, joder, pues qué bien, la verdad, hemos hecho bastantes progresos. ¿Por algún motivo no le ha dado mi golpe? No entiendo por qué. ¿Por qué mi golpe? ¿What? ¿Por qué ese golpe que hago no le da? Sí, claramente. Y luego lo veo de experiencia por matar a un enemigo. 15 de experiencia. Joder, menos mal. Menos mal que el juego me da experiencia para que pueda subir de nivel y me recompense por matar. No.
has matado a un enemigo que te saca 4 niveles, enhorabuena, crack. Toma 15 de experiencia. Pásatelo bien. Vale, tengo que subir ahí. Y aquí imagino que tendré otro boss, otro mini boss. Muestra de sangre concentrada espesa. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. ¿Qué es esto de la cama? ¿Es ropa o...? Parecía sangre. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Vale, ahí tenemos al enemigo seguramente. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Vas a soltar gas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto tenía que soltar gas. Es que cómo me baja la vida, es increíble. Y me curo y da igual, me sigue bajando la vida. Ah, mierda, se me había olvidado que explotaba. Se me había olvidado que explotaba cuando moría. So,
This girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Vale, aquí creo que ya he rastreado todo. Esto está cerrado. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Nivel 29. Vamos allá. Ah, que eso me ha dado. Vale. Ah. Pues muy bien. Pensaba que estaba a distancia para que ese golpe no me diese. A ver si me dan la opción de matarlo otra vez. No me he fijado en las recompensas que me ha dado. Si merecían la pena como para volver a matarla otra vez. Tengo que volver a matarla otra vez. No. No, está ya muerta. Y aquello de allí lo he cogido. Lo que había aquí lo he cogido. Sí, vale. Vale, estaba yendo... Le voy a echar un vistazo aquí, al callejón este, que es donde está el hombre lobo. Porque parece un callejón sin salida. Entonces simplemente voy a ver si hay algo escondido. Quizá hay algún objeto ahí detrás, algo que merezca la pena. Porque si hay un callejón aquí con un hombre lobo, imagino que será porque está guardando algo. Estaba guardando esto. Aluminio en polvo, chelines. ¿En serio nada más? ¿No es este el balcón por donde he entrado a la casa? Es el balcón por donde he entrado a la casa, ¿verdad? Va a ser que sí. Vamos a comer algunas ratillas. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Full vida, full sangre. Por aquí no he ido. Aquí se supone que hay un parque, ¿no? ¿O no? Vale, aquí se supone que hay un parque. De todas formas, creo que no voy a ir todavía. Mientras no tenga necesidad. Sí, además aquí creo que había enemigos de nivel bastante alto, así que... Pasando. Ya nos tocará ir allí en algún momento. Vale, pues a ver, tenemos que ir a buscar el teatro. Hay alguien enfermo. Aquí están todos sanos. Estos los fui a curar. Porque estaba este distrito bastante mal y los fui a curar a todos. O sea, está todo el mundo sano ahora mismo. Se lo digo porque no sé si ir a levelear. Aprovecho que estoy aquí en casa y voy a levelear.
Pasa es que al ir a levelear seguramente voy a hablar con la madre, ahora que hemos descubierto que tiene un problema mental un poquito Hello again, Mother. grave. Jonathan, back already. Good, Imagino que good. tendremos alguna I nueva was just about conversación. to go outside to find you. You shouldn't stay away for so long. Do you really see Mary and Father? Do you also see me as one of the dead? Yes. For many years, it was just a game. Since your father left us without a word, I took to the habit of speaking to him. Yes, I remember. I sometimes spied on you and listened to you talking with Father in the garden. It made me so angry then. But it was just a game, wasn't it? Yes, it was. But since then, my poor dead Mary visited me in my room. She led me to her grave, and there you were. I now know the dead can haunt us. I'm so sorry. You did not deserve to endure this. Mary should never have done this to you. That's true, my son. But you know what the worst part is? I liked it when Mary spoke in my head. Now she is silent, and it makes me so sad. Should I leave you alone? Just ask, and I swear you'll never hear from me again. Oh, no, Johnny. You're always welcome in this house. And one day, when I finally die, we'll all be together again. Just as Mary promised us. Vale. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Me da solo 1000 de experiencia la madre. Es que no sé. Mato a algún personaje. Mato a algún personaje para subir de nivel más. La madre y el sirviente. El de la tienda de abajo. Esta creo que es la que come ratas. O sea, podría matar a la madre y al sirviente. No sé si quiero hacerlo. Al padre este, a su hijo y al amigo. Dorothy. Estos tengo muy pocas pistas sobre ellos. Este tengo unas ganas de matarlo. Además me da bastante experiencia. Necesito nivel 5, no puedo todavía. Podría realmente matar a gente. El hijo este y su madre, que el hijo quería morir. Estos dos que estaban ahí haciendo chanchullos no muy éticos. Es que podría quedarme solísimo, ¿eh? Estos son majos, pero es que... Es que si me pongo a hacer limpieza, la gente que así, no sé... Que no se lo merece mucho, es que podría quedar el mapa limpísimo, ¿eh? De gente. Pero bueno. Vamos a investigar esto. Vale, un nuevo suero para curarme. Cuesta 15 de opio. Buah. Como lo regalan el opio, ¿sabes? Tengo muchísimos ingredientes, la verdad, pero... Vale, ¿puedo mejorar el arma melee? Sí. Pues del tirón, yo creo. Más aturdimiento, menos coste de estamina.
aturdimiento creo que va bien. Creo que le voy a quitar estamina, que al final es lo que más me... Vale, pues ya tengo esto a nivel máximo, a nivel 5. Que es prácticamente el único arma que uso, pero bueno. Y escopetas uso esta, la puedo subir también a nivel máximo. Le puedo subir más el daño o le puedo subir aturdimiento. Aturdimiento no me interesa con la escopeta, me interesa daño. Así que le subiremos al daño a 624. Luego no sé si subir de nivel algún arma más aquí por si acaso. Un arma de una mano. Subir el daño. Y 3 puntos de aturdimiento. Nada, daño. Vale. Tengo bien equipadas las armas. Esto, esto y esto. Vale, guay. Vamos a ver si subimos algún nivel. Eso claro, va a subir el nivel de los enemigos. La gente va a enfermar. Bueno. A ver lo que pasa. Vida. Voy a subirme estamina, yo creo que me interesa más. Tengo el nivel 5. $1500 ya a subir al nivel siguiente. Vamos a subir estamina. Está a nivel 6. Capacidad de sangre también me parece importante. Vamos a subir vida. $2000 esto. Ok, never mind. Debería tener alguna habilidad terminante, quizá. Creas un torbellino de sombras a los pies de los enemigos. Las sombras cobran vida, interrumpen al enemigo, infligen una gran cantidad de daño. Concentras tu poder para quemar a tus enemigos con sangre, haciendo que explote con violencia. Esto es como una ulti. Es que no sé si merece la pena. O por tener una, porque es, no sé tampoco. Tengo esto a nivel 6. Capacidad de sangre. Absorción, daño de mordedura. O me subo la capacidad de sangre o me pongo una habilidad terminante. Es que no sé hasta qué punto merece la pena porque apenas las uso. Apenas las uso, me voy a subir la capacidad de sangre. Casi subo a nivel 22. Puedo subir la cantidad de balas que puedo llevar y subo a nivel 22. Venga. Vale, confirmar. Vamos a ver quién se pone enfermo. Nadie se ha puesto enfermo. Genial. De aquí. Vale, está enfermo Darius Petrescu con un resfriado. Ok. En el hospital nadie ha enfermado. Y aquí nadie ha enfermado. Vale, genial. El único enfermo es el Darius este Petrescu. Vale.
Nivel 22. A ver los enemigos ahora qué nivel tienen. Me da miedo que haya subido el nivel de los enemigos. Me juraría que cada vez que duerme sube el nivel de los enemigos. No estoy 100% seguro, no sé si va por zonas, pero creo que sí que... Vale, por aquí no es. Espero que se note el daño de haber subido de nivel las armas. Tengo el arma ya a nivel máximo. Se supone que hace bastante daño. Ah. Buah, si le das estaría guay. ¿Por qué no le...? Estoy literalmente a 1 metro de él y no le da el ataque por algún motivo. Vale, a ver dónde está el teatro. Este es el teatro. It's locked. ¿Algún callejón? Vale, joder, aquí se nota, los enemigos son de mi nivel y se nota que es fácil matarlos. Un enemigo básico lo mato de 2 golpes. Tiene sentido. Quiero que me maten ellos a mí de 2 golpes básicos. Vale, a ver cómo entramos al teatro. El teatro es eso de allí. ¿Alguna ventana quizá? Este callejón, a ver. Vale, por aquí detrás, ¿no? Imagino. Si esto es el teatro, entraré por aquí atrás. Entonces, vale, voy a esta calle, la primera a la derecha y la siguiente a la derecha. Vamos a probar eso. Vale, primero a la derecha. Pero, ¿por aquí? Sí, se supone que esto es el teatro. ¿Alguna forma aquí de entrar al teatro? Nivel 29. Vale, por ahí. Eso es el teatro. There's an open window on the 2nd floor. I should be able to get in through that.
nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? ¿No explota? No, vale. Oh well. And many can testify to her kindness and beauty. For now she hides in shadow, ugly as sin. But when you burn and die, and be queen again. Aquí no hay nada. Woe to you, nations of hypocrites. I have this thirst for blood. Quería explorar bien todo antes de Who llegar are aquí. you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Your blood, hear and obey, for your queen commands you. Tiene que venir zombies por ahí también. Zombies de los que sueltan gas también, por si acaso. Touché, sir. You're happy. Behold, Kinslayer, the disgrace of she who you once renowned. Will she be Ay, no sé por qué me lo esperaba. they all share her fate? Porque no tengo esta vida. ¿Qué le pasa a mi estamina? ¿Por qué no tengo nunca? Si no estoy... My blade
My children, my beloved, die for the love of me. You killed my father. Y me ha dado eso. No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. ¿Por qué pierdo vida gradualmente? Cuando no hay gas, ¿por qué estoy perdiendo vida gradualmente? Ha habido un momento como que no tenía estamina y no se regeneraba. No entiendo por qué. Bueno, antes de venir a pelear con ella voy a terminar de limpiar el resto del teatro. I can't believe I'm doing this. Vale, hay algo aquí que me interese. Suero sanguíneo de nivel 3. Vale, ¿cómo equipo...? No. ¿Cómo equipo los sueros? Lo tiro con T y G, los sueros. Regenera 300 puntos de salud al instante y 150 en 15 segundos. Vale, puedo cambiar esto. Esto me cura 140 al instante. Vale, o sea, si tiro la T me curo 300 y me curo constantemente. Y esto 100... Ah, vale, esto es sangre, perdón. Estaba rayado, vale, digo... Vale, esto me recupera salud y esto me recupera sangre, vale. G sangre, T salud, a ver si me acuerdo. Igual no me hace falta ni usarlo, pero bueno, por si acaso. Vamos a comer ratas. Necesito sangre. This is despicable. Vale. Por aquí hay algo. Cerrado. I cannot enter. You killed my father. Prepare to die. Ha, ha, ha. I smell your fear. Behold, Kinslayer, the disgrace of She beauty was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? My blade shall pierce your villainous heart, dark prince. Vamos a esta zona que tengo más espacio. ¿Por qué atacas a ese enemigo? Es que si tengo la cámara fijada a esta, ¿por qué me ataca a otro enemigo? De verdad, como... Son of Babylon. Come to me, my servant.
estamina, dijo hasta luego. Se viene a la otra punta del mapa. Si el juego me deja, vamos a curar. No sé si merece la pena intentar matar a los zombies o centro en ella. Es que la cámara no me ayuda nada. Es que si me pegan muchos zombies a la vez me pueden matar en un segundo. Voy a tener cuidado. Vale, ahora. Vale, con el mordisco la han muerto, creo. No se han... Pero bueno. Vale, con cuidado, no nos vengamos arriba porque está un toque. Vamos a buscar el momento. Ahora. No se han muerto todavía. Vale, digo, cojones. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Va a tener segunda fase, no me jodas. Va a tener segunda fase. No, no. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! 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 Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum! How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that Skal infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. It's locked, all right. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Lord, give us strength.
Ok. Vamos a ver el arma de la espada esta que me han dado. A ver si merece la pena equipármela o no. These people want me dead. I need to leave now. 140 de daño. Misma velocidad de ataque y consume más energía. Le puedo poner estas cosas para subirle el daño y reducir la energía. Bueno, a ver. Porque la que tengo equipada ahora son 18 de energía, porque tiene subido el daño 2 veces y tiene una reducción de energía. Y esta... subir daño. Solo puedes mejorar en la mesa de mejoras, vale. ¿Y esto qué tiene? Absorbe 2.5 puntos de sangre al acertar al objetivo con un arma. Vale, esto puede estar muy bien. Absorción de sangre al acertar con el arma. Eso puede estar muy interesante. So Doris just needed to be close to her audience to Over there! There's one contagion of them through burning! skin. Very disturbing. Descubre la auténtica naturaleza de la plaga de los escalonantes. Vale, hablar con Redgrave sobre Doris Gretcher. Vamos para allá. Women's right to vote is only the first step. Support the equality between men and women. Welcome back, Dr. Reed. Always a pleasure to see you, sir. Hombre, mi amiga. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. I must admit the Guard of Prewen impressed me. They must have spent years preparing their plan. No sé si esto lo revisé ya todo. Imagino que sí. Imagino que ya miré todo esto. Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please, tell us the good news.
Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. I'm just a doctor. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Econ he deserves to be. No sé quién es ese. Ah, el señor mayor. El señor mayor ese. I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die, and he just may be the most influential man in England. After me, of course. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Goodbye, Lord Redgrave. Bueno. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why?
I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Bueno. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Hay algo raro ahí. Hay algo raro con el señor este. No sé yo si será de fiar. O si Lady Asbury es de fiar. No lo sé. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Vale, puedo ir simplemente por aquí. Sir! Step or watch yourself! There's safer places to be than here. Oi, stupid, you hear ¿Me dejáis matarlo, por favor? Y la cámara me fija el que está arriba, ¿sabes? De todos los enemigos que tengo delante, la cámara ha dicho, creo que el que más le interesa fijar ahora mismo es el que está ahí arriba. I cannot enter.
It's locked, all right. I should find another way to get into the neighborhood. Encuentra un pasaje para evitar la estacada de la cuarentena. I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion. Muestra de sangre revitalizada. Vale, esto es para hacer una nueva poción. Un vampiro de estos. This is my territory. Mola porque el vampiro te tira las habilidades que puedes tener tú. You cannot win this. Don't you know better? Es débil a sangre. Vale, echar un vistazo aquí abajo. A ver si este vampiro estaba guardando algo. Una entrada secreta. I cannot enter. You shall learn to respect the laws of Ascalon. Vale, otro de estos grandullones. No sé qué está haciendo. Vale. Es débil a melee.
Cada golpe que le doy es tuneo, la verdad, está bastante bien. No debería pegarle mientras están las sombras. No me jodas, está un golpe, no me jodas. Se acaba de curar. Vale, a ver la nota que me ha dado. O era un coleccionable lo que me ha dado. No sé qué me ha dado exactamente. No hay nada aquí, ¿en serio? It's locked, all right. I cannot enter. Vale, tengo que subir, asumo. Con el nivel del agua aquí no se abre esta puerta. Tengo que subirla más, quizá. Voy a tener que ir subiendo y bajando el nivel del agua, quizá, para... Qué majos son, cómo esperan pacientemente a su turno. Voy a salir de aquí, que estoy un poco encerrado. ¿En
serio, tío. Es que parece que está a 2 kilómetros de distancia y así me engancha. Es increíble. Parece que están a 2 kilómetros y hacen el salto y me pillan igual. ¿Tengo algún ataque que haga daño en área? No sé si tengo... El de las sombras, el 4 quizá hace daño en área. O el 2, si los pongo en fila, el 2 puedo hacer daño en área. Vale, aquí arriba ¿qué hay? Louise's father was determined to find and save her. Vale, esto es para abrir este atajo. Ok. La puerta está cerrada, en serio. Ahora. Había otra válvula aquí. No sé si servirá para algo. No, esta válvula no sirve para nada. ¿Puedo hacer algo más con el nivel del agua? Cuando ponen ratas es posible que se venga una pelea. Let me go, you bastard! How dare you interfere with my hunt? Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! You're gonna keep me locked in here! Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Madre mía, mi estamina, por favor. Let me go, you bastard!
How long are you gonna keep me locked in here? Oye, por favor. Que estoy esquivando. ¿Quieres dejar esquivar? Asshole! Vampire or not, I'll never Let me go, you bastard! How long are you gonna keep me locked in here? Yo a él no le interrumpo, pero a mí sí. Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Se curará. Let me go, you bastard! Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Madre mía, tío. How long are you gonna keep me locked in here? Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Let me go, you bastard! Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. ¿Por qué no puedo tratarla? Puedo matarla, pero no puedo curarla, en serio. Goodbye, Miss No aquí, Teasdale, supongo, quizá. and be careful. Tengo que buscarla arriba Until en la we meet calle. again. Vale, esta es la puerta que estaba cerrada. La dejamos abierta para poder luego entrar por ahí si hace falta. Ah, mira que hay nueva gente. Imagino la que puedo conocer. Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed. Do you need my help?
Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? I still enjoy living in London, no matter how difficult it can be sometimes. Then I am sincerely happy for you. True happiness in life seems to be the most difficult goal to reach these days. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you're not in your place? That sort of trap. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. De salud, ¿cómo está? Perfecto. Pues Goodbye for now, Mr. Baker. vale, vamos a ver el hermano. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted.
wanted something this city can't provide. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He's always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Goodbye, Mr. Baker. A ver, he desbloqueado también una conversación con este. Vamos a verla rápido. Hello again. What? ¿No he desbloqueado una pista? Tío, ponía que había desbloqueado una pista de este. Vale, mira, aquí tenemos más ciudadanos que no conocía antes. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? ¿Te imaginas? Resultas lo del Club Ascalon. I'm here on my own, sir. I have no official appointment other than my desire to save lives. Then we have the same objective, sir. The difference is, to catch my suspects, I use a magnifying glass and handcuffs instead of a microscope. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes. The situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange, which requires police attention? No, I've noticed nothing odd. All right. But keep your eyes open, though. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal,
sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. What are you investigating, exactly? I have a missing woman, possibly abducted a few nights ago. Louise Teasdale. It seems you already found my other missing person, Mr. Tadao Kimura. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. ¿No es la que he salvado abajo en las We don't have alcantarillas? enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. No sé si es la que no vamos de salvar. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. Vale, de salud está guay, así que... Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. ¿En serio, tío? Vale, esto me conecta con la otra parte de la ciudad. Perfecto. Lo que necesitaba. Vale. This is not a place for you, sir. Over there! There's one of them vermin! It's on to us! Fear no evil. We do the Lord's work here. The beast must die. No rest for the wicked. Filthy murdering bastard. Y estamina, por favor. Vuelve. ¿Por qué no puedo moverme? No sé por qué a veces se queda como pillado y no puedo moverme. ¿Es esta la mansión? Parece, ¿no? Es que no sé si antes de entrar aquí echar un vistazo.
Voy a echar un vistazo antes por el resto de la zona. Ah, mira, aquí hay un refugio. Vale, por ahí arriba. Algo más. No parece que haya nada más aquí. Vaya, podemos fabricar aquí los sueros estos y me queda aquí el antídoto que todavía no sabemos cómo se hace. Y luego hemos dicho de la espada, tenía buena pinta. Absorbe sangre al acertar al enemigo. Vale, vamos a levelear. Esto está todo al 6. Aumenta regeneración de vida al usar mordedura en combate. Puedo subir esto quizá, no sé si merece la pena. Utiliza más sangre para curarte al instante y recibes un impulso adicional a la regeneración de salud. Sube el coste de 10 a 25. Utilizas más sangre para curarte al instante y recibes un impulso adicional a la regeneración de salud. Pierdes la obtención de salud instantánea a cambio de mejor regeneración. $3.400. Es que no sé siquiera si quiero hacer eso, la verdad. Subirme las habilidades estas. 3.000. Las sombras se concentran en un único lugar. Todos los objetivos de la zona serán golpeados continuamente por las agujas sombrías y sangrarán. El vampiro absorberá automáticamente la sangre de las heridas. Pero baja el daño a 30. Pero son golpeados continuamente. Explosión de sombras. Esto hace más daño. Y esto hace menos daño. Pero absorbo sangre de las heridas. No sé. Crea 3 lanzas de sangre pequeñas que pueden alcanzar a los enemigos. Comparada con la original, el rango y el daño individual se ven reducidos. Arrojas una lanza hecha de sangre más grande, capaz de ensartar enemigos que haya frente a ti. Este proyectil masivo infligirá más daño que antes. Daño de sangre. Qué dilema. O sea, tengo daño de melee, tengo daño de sangre y tengo daño de sombra.
Esto es sangre, sombra y melee también. Es que casi que prefiero seguir subiéndome estamina y vida. Esas cosas. Es que la estamina es muy clave. 1500. Y otros 1500. Me los voy a gastar. Es que, no sé, me parece muy clave la estamina. 2000 y 2000. Capacidad de sangre, absorción de sangre. Daño de mordedura en combate. Vale. Pues así se va a quedar. La estamina me parece muy clave. Y más llevando un arma tan pesada como la que llevo, que consume mucha estamina. Vale, aquí solo sigue enferma esta. Luis. Ah, que es la que habíamos rescatado. Los hermanos. Me quedan 3 personas que no he descubierto y tengo que curar a Luis. Aquí se ha puesto enferma bastante gente. En el hospital todo bien. Y aquí todo igual. Vale, pues en Whitechapel se pone la gente como muy enferma siempre. Tengo que tener cuidado de no pasar muchos días sin curarles porque se puede ir a peor. A ver esta puerta donde me lleva. Vale, hemos entrado por aquí, o sea, estaba aquí la puerta de la mansión y en lugar de entrar por aquí tenemos un icono aquí a la derecha. I have this thirst for blood. It's locked. Cerrado. ¿Cómo? Tiene que ser algo eso. A red It's river, locked. A song in the dark, the whispers of a sun. So many signs to Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller, then? Oh, I can tell you many things. But they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Do the cards speak of my Mary? No.
It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune, then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Some believe you to be a vampire. Who? The guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Vaya. Here is the money. The glutton. A man who just eats life as a cake. A righteous No voy a gastar dinero en ego, otra cosa, o sea, me da igual. surprised to fall in love. Cada vez que le Can eche you read cartas the le va a dar cards? pistas sobre Put un the money on the personaje. table then, Jonathan, and open your mind. Here is The Joker. A woman bent to obey and debase herself. A cruel gaze in the dark. A monster laughing at you. Me está dando pistas de personajes. Igual me interesa gastarme el dinero aquí porque otra cosa Can you read the cards? lo voy a The money comprar en on the las table tiendas. then. Death. A broken mind trapped in a deceptive body. One who sees her has witnessed the walking dead. Blood. Fear. Can you read the cards for me? Put the money on the table. Here. The hermit. An old man. A broken soul who has seen too much. The burden of guilt. This man will give up once the disease is defeated. Oye, aquí no me has dado pista, Bastante feo eso. Vaya, vaya. Preguntas personales. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. All right. Let me hear it. The walls of your prison have already been raised, Jonathan. But you will freely accept to be locked inside, full of hope for a better day. I would rather not know. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. Mary did not deserve her fate. She had already suffered enough during her life. And yet the pain and the suffering went on after her death. Suffering is part of the immortal condition. Some prefer to lose their minds rather than face the simple truth. Pain will never stop. May I ask you about the Brotherhood? Of course.
But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate, and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. A red river, a song in the dark, whispers of a sun. So many signs to interpret. Vale, ¿y esto que hay en el suelo? Porque parece... Tengo que hacerlo en algún orden en concreto. Es muy raro eso del suelo. Tiene que ser algo. Pero bueno. Vale, aquí es donde estaban los hermanos. Vale, es que estoy un poco perdido. Aquí está el detective. Ratas. Vale, ahí está el refugio. Esto. Vale, ok. Vale, pues vamos a entrar en la mansión entonces. Me da como dos opciones. Me dice que puedo entrar en la mansión, puedo hablar con los residentes sobre él.
sea para decidir si lo convierto en vampiro o no. A ver, por lo que me ha dicho la otra, tiene pinta de que no debería hacerlo. No sé, vamos a ver qué pasa. Claro, igual, no lo he pensado, igual hablando con los residentes consigo pistas que ahora puedo hablar con él y en función de lo que me diga, pues a lo mejor todo el mundo piensa que es un cabrón o lo que sea, pero luego en realidad tiene sus motivos, no lo sé. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? Antes de abrir la puerta vamos a revisar todo. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. It's locked, all right. It's locked. Vamos a ver qué ocurre. Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Sir, I'm going to end your life. Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs, and the cold, so cold. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege, or some such drivel. You can be assured of that. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. 'Very well. But before I proceed, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can tell you that your mansion is locked. Your mansion is locked.
What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Me lo está poniendo muy fácil, la verdad, para no ayudarlo. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed. And I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. I've heard enough. It's time to proceed. At last! All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Pista requerida. ¿Hay una opción secreta? Hay una opción secreta que no he descubierto. Me llama bastante la atención, la verdad. Lo miraré. Sentenciar. You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so bereft of empathy. You, sir, are despicable. No! Wait! You can't! I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants. Please, just ask him. Sleep now. Rest now. Forever. I would have lived forever. Who are you to decide my fate? Who gave you the authority? Dos llaves. Tres llaves. ¿Puede ser para abrir estas cosas? Sí. Vale, había otra arriba. Otra caja fuerte de estas. Tiene que haber otra caja fuerte entonces. Imagino que el Lord este se va a cabrear conmigo un poco. Tiene que haber... Ah, esta es la última caja fuerte.
Vaya. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What? What happened? Le miento. Tengo que mentirle, si no se va a cabrear bastante. He didn't survive the procedure. He was too weak. This is unacceptable, nevertheless. You were given the simplest task. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate, and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things.
What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths, truths I have kept hidden for so long. No time to lose, then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? No sé. Tell her we need to talk. In the end, is this not what we all need? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Vale, hay que ir al hospital. Vale, voy a pasarme por la zona esta, por White, no sé qué, cómo se llame, White Castle o como se llame. Porque hay bastante gente enferma. Claro, ahora los vampiros vienen a por mí. Como les he traicionado. Joder, el daño que me hace. Vale. Vampiro muerto. Vale, ¿cómo voy a Whitechapel aquí? Vale, está justo por aquí. No, es justo a mi espalda. Vale, echar un vistazo aquí a ver qué hay. Nada. Vale, pues por aquí llego a Whitechapel. Así puedo aprovechar y curar a la gente que había aquí. Soltado recompensa. Vale, a ver dónde están los ciudadanos. Vale, aquí está Darius, que estaba resfriado. Darius le dejamos vivir. Hello, Darius Mr. era Francesco. majo. Hello, Dr. Reed. Come on in. Este es majo, este le vamos a curar y le vamos a dejar vivir. Yes? Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. Goodbye, Mr. Petrescu. Me llevo esto. Vale. Este señor curado. ¿Quién más necesita asistencia médica? El Nitterscott este, el padre, el hijo y el tal, el cura. Este es un cabrón. ¿Cómo le voy a matar al cura este?
Estos dos me dan un poco igual, dan muy poca experiencia. Y hay dos personas que todavía no conozco. Al cura ese es que le voy a matar, es que es muy cabrón ese cura. Súper borde siempre que hablo con él, súper arrogante. A ver si tengo alguna pista sobre esta. Esto ya lo hemos hablado. De aquí nada. ¿Qué vendes? Un elixir con una lista de componentes imprimidos en latín. Este objeto se puede reciclar para obtener componentes. Nah, no me interesa nada. Vale. Tú. Good evening, Benjamin. I'm afraid not, De salud estás bien. ¿Tienes algo más que pueda...? How a gun, alcohol. Vale, este no le recuerdo como mala persona. No sé si es el que estaba borracho todo el rato. Pero no le recuerdo como... Good evening, Xiaoshu. Wang Shanghao, Dr. Reed. It's good to see you again. Esta también era maja. Goodbye for now. Esta es maja, esta le perdonamos la vida. Aquí estaba el padre y el hijo, vamos a ayudarles. Este es el que estaba como en una banda, pero se estaba haciendo bueno por su hijo, pero estaba en una banda. A ver si me hace cambiar de opinión y perdonarle la vida. Is your relationship with your son so difficult? Harry and I are so different. Sometimes I wonder if he's my own blood. Seems he's ashamed to be my son. Why not change that then? If you used your strength to do good, perhaps Harry wouldn't feel that way about you. How dare you tell me what I should or shouldn't do with my boy? Who the fuck are you to interfere like that? ¿Es usted un mal padre? I don't doubt your motives. I'm certain you simply wish to provide for your family. But this desire might be the cause of your misery. I don't think I like your attitude, sir. In fact, I'm starting to dislike your face so much, I might try to improve it, see? I'd like to see you try, Colossus Joe. In the meantime, are you sure I can't be of any help to your son? I am a doctor, remember? Never. Harry's complicated. No me lo estás poniendo fácil para salvarte la vida, ¿eh? Doesn't mingle with strangers. Now leave us alone. Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? Keep your medicines for others. There is a thin line between No me lo está poniendo fácil, ¿eh? Creo que voy a matarlo. Please take this medication. You'll feel better. Voy a hablar con su hijo antes. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Goodbye, Mr. Peterson. Voy a hablar antes con su hijo, pero... no me lo está poniendo fácil, ¿eh? Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Algo nuevo que podamos hablar, preguntas personales... ¿Qué me vendes? Me vende piezas de armas, eso me podría venir bien. Y el remache creo que necesitaba para algo. Vale, voy a ver porque eso creo que necesitaba para algo. Voy a hablar con el hijo antes de tomar la decisión. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Sure. Is there only pain and suffering in this world? So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Aquí lo sabemos todo. Y de aquí vamos a ver si nos dice algo. You and your father have a difficult relationship, Harry. Tell me, did he ever hurt you? No, never. My father can be brutal and rude, violent even. But he never touched an hair on my head. What is going on between you two then? It's his job, if you can call it a job. He bullies people. Men and women we know, like poor Mr. Lewis, is just not right.
Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. No quiero matar al padre. But I thank you for your concern, sir. Goodbye, young man. Take care of yourself. Even my dreams are soaked with gloom. No quiero matarlo, pero es que es muy... You again? Le he dado sin querer, no voy a matarlo. No voy a matarlo, le he dado sin querer. Revive you. A ver esta. Change your mind, Mr. Reed? ¿Alguna pregunta nueva? No, no tengo nada sobre esta. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Salud está bien. Uf, ¿cómo vas a caer, chaval? ¿Cómo vas a caer? Good evening, Mr. ¿Cómo vas a caer? It's Father Whitaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? He encontrado a su discípulo. Preguntas personales. Tobias Whitaker, confess why you burned those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Why? I sent... You... Good. It's far. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Lo voy a matar, ¿eh? Voy a curarlo y lo voy a matar. Fear getting sick yourself. Faith No me cae gives bien. me all I need, my son. If I must fall, then so be it. No doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. No me cae Blessed be bien. your generosity, my son.
Please forgive me, my lord, for my eyes were blind to the devil in front of me. My task will remain unachieved. Hemos ido a una cruz. Vale, a ver quién más. Había más gente por aquí. Se me olvida siempre que explota. Vale, luego voy a ver qué materiales necesito para mejorar las armas y los voy a comprar, yo creo. Vale, Richard. Este es el que estaba enamorado de la otra. Creo que sí. Good evening, Mr. Nethercote. Sí. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? How is this? I imagine. Do you need medical Este no attention? le voy a matar, It este. may be wise to Es let majo. you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. I'll leave you alone, sir. Me caes bien, te dejo. Camelia. Esa es la que no hablaba, ¿verdad? Hello again, miss. Está sana. Me da mucha experiencia, pero te quiero decir, no me ha hecho Very well. nada ni... Goodbye then. No sé, o sea... Además ese imagino que lo pasará mal si la mato. Vale, en esta zona, ¿quién me falta? Está enfermo Barrett Lewis. Barrett Lewis no es el que estaba aquí. No le he curado. A ver si tengo algo más que pueda hablar con él. Good evening. No. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Vale, nada, está sano. Oh. ¿Puedo entrar aquí de alguna forma? No sé cómo. Y luego abrir esta puerta. O sea, tiene que haber alguna forma de llegar ahí. Tiene que haber alguna forma de llegar ahí, pero no sé cómo ahora mismo. Una puerta, ¿no? No hay ninguna puerta que pueda abrir. Es que es raro porque me dejan subir aquí arriba. O sea, está ahí la pared. No lo sé, no tengo ni idea. Es raro que me dejen subir ahí arriba si no es para hacer algo. Aquí arriba no puedo subir. No. Y aquí no puedo entrar. Ni idea. Vale, no me voy a enrollar tampoco con esto, que no es importante. Voy a terminar de curar al que estaba aquí. You never... Revisión médica. Ofrecer remedio.
Goodbye for now, Mr. Lewis. Vale. ¿Alguien más enfermo en esta zona? El chico este, vale. Este chico nunca sé muy bien dónde está. Debería ir también a un refugio. Hay un refugio atrás a la derecha, por aquí. Vale, voy a ver qué materiales necesito para mejorarme las armas y se los compro al vendedor este. Vale, para esto necesito 3 piezas de empuñadura azules. Y esto tengo. 3 piezas de empuñadura. Esto lo tenemos al máximo y esto también. Vale, pues ya está. Y luego quizá esto. Pues hay alguna pelea o lo que sea. Aumenta la tasa de regeneración de energía. Esto también me vendría bien. Quizás si viene una pelea. O la sangre. La sangre quizás sea más importante. Vale, entonces esto lo voy a equipar. Vale, esto para curarme. No, vale, al revés. Quiero... Esto es sangre, no. Quiero procurar ponerme aquí la vida y aquí la sangre. Vale, tengo que comprar 3 empuñaduras. You never... Right then. Solo tienes 2. Vaya. ¿Y esto no lo necesitaba para algo? Voy a comprarlo por si acaso. Vale. Pues encuentro otro vendedor. A ver el mapa. Hay vendedores por aquí abajo. Aquí era. Aquí es donde está el tío este. Pone que hay un mercader aquí. Aquí no hay ningún mercader, ¿no? ¿Dónde hay un mercader aquí? Ni idea. No sé dónde está el otro personaje. Hay otro personaje, pero nunca me acuerdo de dónde está. Aquí. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Oye, no me hables así que te mato, ¿eh? Notas personales, no tengo nada. I'm ready. Aquí nada. Do you need assist? Please. Very funny.
Goodbye, young man. Me voy a dejar, pero no vales así de borde, ¿eh? A ver, ¿quién me queda de aquí? ¿Están todos curados? Sí, están todos curados. En el hospital están todos bien. Podría hacer limpieza en el hospital a algunos... Estos dos que son muy... No muy honestos, vamos a dejarlo ahí. Y hay personas... Otro vampiro. Hay personajes que no he llegado a ver siquiera. Necesito estamina. Es débil a sombra. Me he quedado pillado. Qué asco, de verdad. Nivel 32. Nivel 32. What? Ay, Dios, la fijación de cámara, de verdad, no lo aguanto. ¿Quieres dasear, por favor? Se me olvida que explota. Siempre se me olvida que explota. ¿Aquí vive alguien? Aquí nunca llegué a entrar porque siempre había enemigos como de mucho nivel y creo que nunca entré a esta zona.
Creo que en esta zona no he estado nunca. It's locked, all right. Joder, ha sido fácil. Una pista de Kodo and Bates. Imagino que ese es un personaje que no conozco todavía, no me suena de nada. Sí, lo mató de un golpe. Vale, esto imagino que será para abrir la puerta que antes estaba bloqueada. Ahí está. Te quito esto. This is Braille. I need someone who can read this. Encuentro ya todos los objetos de la misión, ¿puede ser? Todos los posibles objetos los he encontrado. What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. No le puedo tratar aquí. Me da muy poca experiencia. Está resfriado. Me queda todavía un ciudadano más que no conozco. Vale, voy a terminar de echar un vistazo en esta zona. Creo que no me queda mucho del juego. Si me pongo a hacer misiones secundarias y tal, me daría para otro directo seguramente. Pero tampoco tengo especial interés en ponerme a hacer todas las misiones secundarias. Rollo, si me pillasen de paso y tal, pero a estas alturas es como ya, ¿sabes? Es en plan retrasar la historia, el fin de la historia, que estamos ya justo llegando al final. Sería retrasarlo por unas misiones que me llaman cero la atención. Coger esto y esto. Nota de sobre el reclutamiento de nuevos miembros, creo que he encontrado a uno. Albi es el más simple, el mecanismo de botijo, pero es fuerte.
Sabes que lo que veamos está metido en I'm sure Albert would like to know he's been accepted by the Wet Boot Boys. una pista. A lo mejor al terminar de descubrir toda la información sobre el chico este y su padre podemos decidir si al final lo perdonamos o no. Puedo levelear aquí. Voy a aprovechar ya que estoy a subirme de nivel esto que tenía pendiente. Ah, es verdad, me falta una pieza, fuck. A veces se queda como pillado el este, no sé por qué. Como que no camina hacia adelante. Se queda como pillado a veces y no camina hacia adelante, es muy raro. Vale, voy a terminar de explorar esta zona. Qué raro que haya enemigos de nivel tan bajo aquí de repente. Imagino que es porque nunca llegué a explorar esta zona. O hay alguna misión secundaria y son enemigos propios de esa misión y por eso salen con este nivel. Es que lo reviento de un golpe. Vale, algo más aquí. Vale, aquí no creo que pueda hacer nada más. Está el refugio. Y ya está, y sigo todo recto y llego al hospital. No sé si ir a hablar con el chico. Puedo probar ir a hablar con el chico a ver qué opina de esto de que quisieran reclutarle. Porque hay un zombie aquí de nivel tan alto. This is despicable. Aquí abajo creo que tampoco llegué a explorar bien del todo. Mira cómo baja la vida, es que sí. Es increíble. No me suena a nada esta zona. Joder, macho, si le conecto algún ataque estaría guay.
vampiro aquí. This is my territory. ¿Cómo se nota matar a un enemigo que es de tu nivel y matar a un enemigo que te saca 10 niveles? No tengo ni idea de dónde estoy, la verdad. Put an end to you! Watch yourselves! There's one of them! Over there! There's one of them! Murdering bastard! Otro vampiro. You're feeble! Y ya está, ya ha muerto. Yo no sé si he estado en esta zona. Hello, sir. Sorry to disturb you at Este this es el hour. personaje que me falta, yo I'm a creo. doctor inquiring about the epidemic. Este es el personaje que me May I falta come por in? A conocer. doctor, you say? No, thank you. It cannot be safe for a blind man to live here alone. Ah, el ciego, le voy a Let me poder enter, dar la sir. nota a braille. I swear I mean you no harm. Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. All right, Doctor, come on in. What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? Voy a revisarte la casa primero. Wandering in this part of town at night, you're either brave or a fool. Faltan todavía coleccionables por encontrar. It's locked. What kind of gentleman? Carta de Loreta. Vale, hay más páginas, no es que... No es que haya encontrado todo. Una pista sobre Loreta, vale, es la hermana de este. Y le dejó ciego por su culpa. So what is the name of my nocturnal visitor? I'm Dr. Jonathan Reed. As I already explained to you, I'm inquiring about the epidemic. Dr. Reed? The eminent surgeon? My God. I'd never have expected a brilliant physician like you to knock on my door. You flatter me, sir. No, sir, I am flattered. I read all your work when I still had my sight. I loved it. I'm Mason Swanborough, by the way. Voy a pasar esto rápido. I know you... Yes, the... Does my... Well, what, sir? I won't hide it. Do you not... Loretta... Vale, encontramos pistas de Loreta, así que guay. Why does your sister feel so guilty about what happened to you? Because she knows I'll never forgive what she did to me. You run an illegal business with someone you hate? I don't hate my sister. She looks after me, we have a good time. But I'm just not ready to forgive her. Do you know Braille, Mr. Swanborough? I'm no expert, but I learned it in my spare time, yes. Why? I found a strange document entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. And
actually refers to an experimental cure for blindness. You have piqued my interest, Dr. Reed. Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary. I'd be glad if you could find the other pages. Ah, es una misión secundaria. Lo que digo es que hay un montón de cosas aquí, misiones, que es que no me apetece hacer. You seem A estas alturas ya del juego. Yes, que tiene pinta de que estoy acabando y es eso. Podría dedicarme a hacer todas las misiones secundarias y alargarlo un directo más. Pero, quiero decir, estando ya a estas alturas del juego, sinceramente, pues no me apetece. No me apetece dedicar 1 o 2 directos más a hacer misiones secundarias. Eso me flipa, que a estas alturas... Ah, vale, aquí es donde me encontré al tipo este. Vale, joder, es que me pierdo un montón por estas calles. Y esto llevaba a la costa, ¿no? Ah, y aquí es donde me metí y morí, porque se cerraban las puertas, ¿no? Y aquí había como una pelea, y me acuerdo que morí una vez. Y ahora vengo leveleado. Que ahora está iluminado como si pudiese entrar. ¿No hay nada? Qué raro. Pues nada. Vale, ya está, no voy a enrollar mucho más. Vamos a ir directo al hospital. Que ya digo, es que tengo la sensación de que estoy acabando el juego, creo. Entonces, si puedo terminarlo... ¿Sabes? Si va a acabar ya, pues lo acabo ya, ¿sabes? Es que no quiero cortar directo, ¿sabes? A lo mejor mañana en media hora me lo termino y estoy el resto del tiempo como... Bueno, ¿y ahora qué? Entonces, ya que tiene pinta de que se va a acabar, pues... leveleo y acabamos el juego. Me pillas sin estamina. Nivel 34, ¿eh? Vale, esa vida debería curarse automáticamente. Y aquí está el hospital. What is this truck? Are the vampire hunters here already? Vale. ¿Voy a ejecutar a gente del hospital? Creo que sí. Creo que sí voy a ejecutar a gente del hospital. Entonces antes de hablar con Swansea, quizá a esta y al otro. Good evening, Nurse Hawkins. Porque estaban cobrando a los enfermos y tenían ahí como un trapicheo escondido. Are you all right? Poor Dr. Swansea. Where is Dr. Swan? I don't know. A ver, del hospital, ¿quién
Estos dos son muy cabrones. Tenían ahí un trapicheo, cobraban a los pacientes, los robaban. Este robaba también a los muertos. Este quería quitarse la vida y la madre estaba como que no le dejaba o lo que sea. Este nada, no recuerdo nada. Este era como fan tuyo. Este te tenía un poco de asco. Estos estaban ahí en las alcantarillas, que no se sabía muy bien tal. Y esta estaba como diciendo que era una vampiro y tal, no sé. Estos dos yo creo que los voy a... Creo que me los voy a llevar. I knew I should have fled this rotten city with Milton since the first day of the contagion. Una llave. ¿Puede ser la llave para su habitación? Está Doctor Tippets. It's locked. ¿No me sirve la llave para esto? ¿Es a Tippets a quien he ejecutado? Ah, no, Pipa Hawkins. ¿Dónde está la habitación? Ahora voy ahí. I cannot enter. ¿Dónde está la habitación de...? Esto nunca ha estado abierto, ¿no? Qué raro, esto nunca ha estado abierto. ¿Dónde está la habitación de esta doctora? ¿Enfermera? No sé, voy a echar un vistazo arriba. Que nunca he visto esto de aquí arriba abierto. Es que es eso, no estoy 100% seguro, pero me huelo que está ya el final del juego prácticamente. ¿Una cinemática? Me he metido sin querer en la... Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Dr. Swan has always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for what. Me he metido sin querer en la misión. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster, just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it, just like you are. You're its progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak!
So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. True light will cleanse you. Nivel 33. Porque van cambiando las luces. Vale, a ver, es débil a... Madre mía, joder. Vale, ¿puedo salir de la pelea y levelear? Porque mi idea era eso, mi idea era matar a la gente que me interesase matar, levelear y luego ya hacer el fin del juego a nivel alto. Me he metido aquí sin querer, pensando que tenía que ir al despacho de Swansea. Vale, puedo irme. Vale. Voy a irme por el momento, lo que he dicho. Voy a terminar de ejecutar a quien tengo pensado ejecutar, levelear y luego ya hacemos el endgame. Es que si no... Vale, entonces aquí en el despacho del Dr. Swansea no pasa nada si entro. Tenía que entrar aquí. McCullum and his thugs are taking the credit for Edgar's abduction. They really mean business. Aquí no hay nada. Vale, pues ya está. Es que pensaba que tenía que entrar aquí. Looks like he's wounded. I better follow the blood. Claro, esto me dice para que vaya para arriba. Vale. Sigue aquí mi... ¿No? Ya la han recogido. Vale, esta es la que se cree vampiro. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Are you all right? They were vampire hunters, and they were looking for me. They hurt him? Yes, I hide in the shadows, but I've heard them. What did they want? They wanted Dr. Swansea to confess his guilt and admit to relations with blood drinkers. Vale, realmente... I'll leave you, no es mala esta. Vamos a dejarla. Este igual sí, el doctor este, porque estaba robando ahí a los cadáveres. Igual... Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. You should show respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell?
The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. Please show. Of course. It's just. No me vendes lo que necesito. Lo mato. It's locked. Good evening. So you were the proverbial wolf amongst the sheep, sir. I should have killed you for the sake of many. Vale, la llave que consigo me permite abrir esto, quizá. Sierra quirúrgica. Puedo abrir esto, que antes estaba cerrado. Consume energía, es más rápida y tiene lo de absorción de sangre. Pues igual me lo pongo. Sí, lo voy a poner. Le ponemos lo de absorción de sangre. A lo mejor le pongo 2 de daño y 2 de sangre o algo así. Este también era el que estaba así un poco borde conmigo. I'm quite busy right now, Dr. Reed. What do you think of Dr. Tippett's opinion of your promotion, Waverly? Tippett is a good practitioner. Maybe just a little too attached to his prestigious position at the Pembroke Hospital. Really? That's exactly his diagnosis of you. A little too eager to get promoted? A little bit too proud? He has the right to think so. But I deserve this promotion. And I don't consider it anything but well earned. Aprueba los métodos de la medicina moderna. Tal. Realmente no es malo, simplemente... Son pareja, es mediocre entre sus compañeros, extorsiona a algunos de los pacientes del Pembroke. Es que es como que te están pidiendo a gritos. Cuestiona la eficiencia del hospital, ocultó el intento de suicidio de su hijo para evitar que fuera a la cárcel. Trató de quitarse la vida, parecía decidido a quitarse la vida. Se siente responsable de su desfiguración durante la guerra. Ve a Thelma como una prueba evidente que todavía le queda esperanza. Se siente demasiado avergonzado por sus heridas como para ver a su familia. Ha visto un vampiro acabar con su presa. Se cree un vampiro. Voy a matar a Milton. Thank you for your time. Voy a acabar con Milton y creo que del hospital no voy a
acabar con nadie más. Esto de la madre y el hijo. A Good ver. evening, Doctor. Your son asked me to find this letter, Mrs. Ah, y le Gosling. dije que se le iba a dar a él en lugar However, de a I ella. thought it would be preferable to give it to you. I already know what I'm going to read. Mortimer, why are you acting in this way? I have done everything I can to help you. But it's not enough. Era una nota de suicidio. I understand that you need some privacy. Before you leave, take this for your trouble. Thanks to you, my son still has a future. Perhaps. You realize your son could try to kill himself again. He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. You're right. Your son's death was not fatal. And unlike many on their own, he is lucky to have you by his side. I can't give up on him. I just can't. I have conceded many times in my life, but giving up on my son is something I am incapable of. Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Goodbye, Mrs. Gosling. Vale, vamos a dejar a estos dos, yo creo. Con quien sí veo que voy a acabar es con Milton, eso sí lo tengo claro. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Wise Me choice. vendes la empuñadura que voy a comprar. Que bueno, ya es que ya tengo el otro arma, o sea, no lo voy a usar. Good evening, Milton. Good evening, Doc. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? For months I said this day would come. Vamos al lío. Del hospital creo que no voy a tocar a nadie más. Qué poético, va a morir donde su amante. Pippa, my princess, flee away while you can, for all is lost. Nos da su escopeta. Vale.
Estos del hospital. Hemos acabado con este que robaba a los muertos y estos dos que pedían dinero a los pacientes a cambio de camas y tratamientos. O sea, bastante feo lo que estaban haciendo. Y este que le matamos al principio porque pensaba que era obligatorio como un tutorial y no era obligatorio. Pero bueno, lo matamos sin querer. Mala suerte. De aquí. De aquí. Este tío era como bastante sospechoso. Y el resto no recuerdo a nadie así que digas tú... Este es muy cabrón, merece morir. Eran todos... Había algo raro aquí entre estos. El tipo este y su madre. Había ahí como un tema raro. De aquí hemos acabado con el cura que nos llevaba muy mal. Aquí estaba este con su hijo. Que este tenía muchas dudas. Pero bueno, al final hemos decidido no acabar con él. Y aquí todavía me falta gente por conocer. Pero de aquí de nuevo. La madre y este, pero es que no, la hija de tal. No hay nadie así que digas tú, buah, es que este es un cabrón, voy a matarlo. Entonces creo que lo que voy a hacer va a ser, voy a levelear. Voy a dejarlo todo preparado. Y lo voy a dejar por aquí. Y mañana... Doctora Tipes, Streetward y esto, imagino que si mato a alguno de esos tres personajes podré conseguir la llave para eso. Pero no quiero matar a ninguno de esos personajes, entonces, bueno. Vale, de aquí. Vamos a mejorar esto. Entonces he dicho que voy a ponerle 2 de daño. Y lo de absorber sangre igual. Es que meto aturdimiento. No, realmente no me hace falta, yo creo. Ya está, voy a meter 2 de cada y listo. Ah, bueno, tenía cosas para reciclar, pero da igual, no lo voy a usar. Entonces aquí tenemos esto, perfecto. Vamos a levelear y ya está. Y mañana hacemos el combate y ya digo, creo que mañana deberíamos acabar de sobra, creo. Así que nada, vamos a terminar de levelear bien aquí. Vamos a subir vida. Es que 2000 cada mejora. Qué pasada. Daño con la mordedura. Capacidad de sangre. Absorción de sangre. Estamina sí que lo voy a subir al máximo, pues me parece súper importante. Y la vida vamos a subirla también al máximo. Nivel 30. Vamos a ver qué pasa después de descansar y después de haber ejecutado a toda la gente que hemos ejecutado. Muere Dawson. Vale, la muerte del tío este no nos importa. Y ha enfermado un montón de gente, tú. Aquí hemos curado. Hemos matado a ese. Y ya está. En el hospital.
Ha enfermado mucha gente y hemos matado a sus 3. Uf, ha bajado mucho el estado este del hospital. Y de aquí se mantiene todo tranquilo. Vale. Pues listo, nivel 30, tenemos full vida, full estamina. Lo voy a dejar por aquí. Mañana, en principio, deberíamos acabar, yo creo, sin problema deberíamos acabar el juego. No creo que quede mucho. Sé que queda este combate y lo miraré porque luego creo que queda algún combate así más importante, alguna boss fight más. Pero ya digo, creo que no debería quedar mucho del juego. Entonces, no sé, a lo mejor estoy completamente equivocado, a lo mejor me quedan 6 horas de juego, a lo mejor termino el combate y hay otro después y en media hora he terminado el directo. No lo sé, mañana lo veremos. Así que nada, lo dejo por aquí, o igual hago directo después, ahora que lo pienso. Depende de los trabajos que tenga que avanzar, lo miraré, igual hago directo después y lo acabo. No sé, ya lo pensaré, porque ya digo, tengo ya pensado lo que quiero hacer después de acabarme el Vampyr. Y lo comentaré en un directo, lo comentaré con calma cuando acabe el juego. Entonces, bueno, ya veré. El tema lo dejo por aquí y listo. Un saludo a la gente que se haya pasado por el directo y nos vemos mañana con más. Chao.